Bienvenido a Leviatán Fanfic, con un nuevo capítulo de tus series favoritas, espero que la disfruten, no te olvides de dejar tu like y suscribirte. Capítulo 1. El reflejo del espejo roto. El frío del hormigón de la torre central del bosque de la muerte parecía filtrarse a través de las suelas de sus sandalias ninja, subiendo por sus piernas hasta instalarse en la boca del estómago. Naruto Uzumaki mantenía los brazos apoyados en la barandilla de hierro del piso superior, con la mirada fija en la arena de abajo. Sus ojos azules, usualmente brillantes con una chispa de ruidosa terquedad, estaban extrañamente opacos, fijos en la figura de Sasuke Uchiha, quien se batía en duelo contra Yoro y Akado en el primer encuentro de las preliminares de los exámenes Chunin. A su alrededor, el ambiente vibraba con la tensión de los espectadores. Sakura Haruno gritaba con fervor, con las manos entrelazadas cerca del pecho, vitoreando cada movimiento del genio Uchiha. Kakashi Hatake permanecía a unos pasos de distancia, con la espalda apoyada contra la pared y su ojo visible entornado, analizando fijamente el flujo del chakra de Sasuke y los espasmos de la marca extraña que llevaba en el cuello. Nadie miraba a Naruto. Nadie notaba el silencio que lo envolvía. Para el resto del mundo, el chico hiperactivo de la aldea simplemente guardaba silencio por la seriedad del combate. Pero dentro de la mente de Naruto, un muro de contención construido durante 12 años a base de negación, sonrisas falsas y gritos desesperados por atención se estaba desmoronando, dejando al descubierto una verdad desnuda y devastadora. El eco de los golpes en la arena se convirtió en un ruido de fondo. Naruto no estaba viendo realmente a Sasuke esquivar los ataques absorbe chakra de su oponente. Estaba viendo las últimas semanas de su propia vida pasar ante sus ojos como un desfile de errores y humillaciones. ¿Cómo llegué aquí?, se preguntó, y la respuesta que encontró en su mente no contenía el rastro de la habitual confianza que solía gritar a los cuatro vientos. Analizó la primera prueba. El examen escrito de Ibiki Morino. Recordó el pánico ciego que lo había paralizado, la imposibilidad de responder una sola pregunta y cómo se había visto obligado a apostarlo todo a una última pregunta basada en la pura fuerza de voluntad. En su momento, pensó que su discurso desafiante había sido un acto de valentía heroica. Ahora, despojado de esa ilusión, la realidad le mostraba algo mucho más patético. Había pasado por pura y absoluta suerte. Si la 10ª pregunta hubiera requerido una respuesta académica real en lugar de una prueba psicológica, habría arrastrado a su equipo al fracaso. Él no había superado la prueba por su intelecto o su habilidad ninja. La había sobrevivido porque las reglas del examinador se amoldaron accidentalmente a su terquedad. Luego, el bosque de la muerte. 5 días de auténtico terror que su mente se había esforzado por maquillar como una gran aventura. Naruto cerró los ojos, recordando el olor a sangre y la humedad de la selva. ¿Qué había hecho él en ese lugar? Nada. La verdad era un trago amargo. Recordó el encuentro con la mujer de la hierba, aquella figura de pesadilla cuyos ojos prometían una muerte fría. Naruto se había congelado, devorado por el miedo instintivo ante un depredador que lo superaba infinitamente. Y cuando intentó reaccionar, cuando finalmente desató ese chakra ardiente y extraño que a veces acudía a su llamado, el enemigo lo había despachado con una facilidad insultante. Un solo golpe. 5 dedos marcados con un sello en su abdomen habían bastado para cortar su flujo de energía y dejarlo inconsciente, flotando en el vacío de su propia debilidad mientras sus compañeros luchaban por sus vidas. Cuando despertó, el peligro ya había pasado en su mayor parte, y la única razón por la que consiguieron los pergaminos del cielo y la tierra y lograron llegar a la torre a tiempo no fue gracias a su liderazgo o sus estrategias. Fue por Kabuto Yakushi. Un ninja de otra aldea, un extraño que los guió de la mano, les dio consejos y los protegió de las emboscadas. Fuimos rescatados, pensó Naruto, apretando los puños sobre el metal de la barandilla hasta que sus nudillos se tornaron blancos. Fui una carga de principio a fin. Un peso muerto que Sakura y Sasuke tuvieron que arrastrar por el barro. Naruto desvió ligeramente la mirada hacia su derecha, observando de reojo a Sakura. La pelirrosa seguía absorta en el combate, con el rostro iluminado por la admiración hacia Uchiha. Naruto analizó la expresión de su compañera con una frialdad que nunca antes se había permitido tener. Durante meses, se había convencido a sí mismo de que los insultos de Sakura eran solo su forma de ser, una timidez mal expresada o un juego entre compañeros de equipo. ¡Qué ciego había sido! Al despojarse de la venda del autoengaño, el panorama era desolador. Sakura no lo reprendía por cariño o frustración amistosa. Lo despreciaba activamente. Para ella, Naruto era una mancha molesta en su fantasía de un equipo perfecto junto a Sasuke.
Recordó las incontables veces que lo había golpeado por cometer errores triviales, la forma en que sus ojos se llenaban de fastidio cada vez que él intentaba entablar una conversación, y cómo sus palabras siempre llevaban una carga implícita de superioridad. Cállate, Naruto, no estorbes, Naruto, nunca serás como Sasuke. Esas frases, que antes resbalaban sobre su coraza de optimismo, ahora se clavaban como kunais oxidados en su pecho. Ella no veía en él a un ser humano, mucho menos a un camarada. Solo veía un obstáculo ruidoso. Abajo, en el área de combate, Sasuke ejecutó una pirueta en el aire, esquivando un golpe con la gracia que solo un linaje noble parecía otorgar. Naruto observó los movimientos de su rival. Siempre se había autoproclamado el rival de Sasuke, creyendo firmemente que el Uchiha compartía ese vínculo de competencia mutua, que en el fondo se reconocían como iguales que buscaban superarse. ¡Qué patética fantasía! Sasuke ni siquiera lo miraba cuando hablaba con él. Le dirigía la palabra solo para ordenarle que se quitara de en medio o para recordarle lo patético que era. En el puente del país de las olas, cuando Sasuke se interpuso entre él y las agujas de Aku, Naruto pensó que finalmente se habían convertido en hermanos de armas. Pero analizando las actitudes posteriores de Uchiha, se dio cuenta de la fría realidad. Sasuke no lo había salvado por un lazo de amistad profunda. Lo había hecho porque su propio orgullo de Uchiha no le permitía dejar morir a un perdedor bajo su guardia, o quizás simplemente por el instinto de proteger una herramienta de la aldea. Después de ese evento, la distancia entre ambos solo había crecido. Sasuke lo miraba con una mezcla de lástima e indiferencia. Para el último del clan Uchiha, Naruto Uzumaki no era un rival, ni un amigo, ni un compañero. Era una sombra molesta, un recordatorio de la mediocridad que el sistema de la aldea le obligaba a tolerar. Y luego estaba Kakashi-sensei. Naruto levantó la vista hacia el hombre del cabello plateado. El Jounin de élite que se suponía debía guiarlos, enseñarles y protegerlos por igual. Una risa amarga y silenciosa amenazó con escapar de la garganta del rubio. ¿Entrenamiento? Se dijo. Desde el día en que pasaron la prueba de los cascabeles, la instrucción de Kakashi había sido un chiste de mal gusto para él y para Sakura. El maestro se había volcado casi exclusivamente en Sasuke. Cada técnica avanzada, cada consejo estratégico, cada minuto de atención personalizada iba dirigido al portador del Sharingan. A él y a Sakura los habían dejado a su suerte, dándoles ejercicios básicos de control de chakra que bien pudieron haber aprendido en la academia, mientras Sasuke avanzaba a pasos agigantados bajo la tutela directa del Jounin. Incluso ahora, Kakashi estaba completamente concentrado en el bienestar de Uchiha, ignorando el estado físico y mental de sus otros dos alumnos, quienes venían de sobrevivir a un infierno en el bosque. Naruto recordó las mañanas enteras esperando en el punto de encuentro, horas y horas bajo el sol o la lluvia porque su sensei prefería llegar tarde, demostrando el poco valor que le daba al tiempo y al esfuerzo de sus alumnos no prodigios. Una profunda sensación de injusticia comenzó a hervir en el fondo de su ser, mezclándose con la tristeza. Naruto recordó las misiones de clase de las interminables tardes persiguiendo al gato Tora, deshiervando los campos de los civiles, recogiendo basura de los ríos de la aldea. En cada una de esas tareas, él se había esforzado al máximo, terminando empapado de sudor, cubierto de barro y con las manos ampolladas, todo con la esperanza de recibir una palabra de aliento, un buen trabajo de su equipo o de su maestro. Nunca llegó. Sus esfuerzos eran tomados como el comportamiento normal de un bufón que intentaba llamar la atención. Incluso en la gran misión del país de las olas, donde la muerte los rozó con sus dedos helados, sus contribuciones fueron minimizadas. Nadie pareció recordar que fue él quien ideó el plan con el shuriken de sombra para liberar a Kakashi de la prisión de agua de Zabuza. Nadie mencionó cómo su resistencia y sus clones mantuvieron a raya a los matones de gato en el puente mientras los demás se recuperaban. Al final del día, la gloria y los elogios invisibles se quedaron con el Jounin y el genio Uchiha que despertó sus ojos de herencia. Naruto simplemente regresó a la aldea siendo el mismo paria de siempre, un contenedor de desprecio que nadie quería ver. No importa lo que haga, pensó Naruto, sintiendo que una lágrima fría resbalaba por su mejilla, la cual limpió rápidamente con el dorso de su manga para que nadie lo notara. No importa si sangro, si lloro, si casi muero por ellos. Para esta aldea, para este equipo, yo no existo. Solo soy el Jinchuriki ruidoso que molesta a los demás. Miró a su alrededor, observando a los otros equipos. Los miembros del equipo 8 mostraban una sincronización perfecta, preocupados los unos por los otros.
El equipo 10, a pesar de sus quejas constantes, compartía un lazo genuino de camaradería y protección. Incluso los ninjas de la arena mostraban una unión oscura y respetuosa entre ellos. ¿Y él? Él estaba en el equipo 7. Un equipo shinobi en el papel, pero en la realidad, una colección de almas distantes que compartían el mismo espacio por obligación del Hokage. Estaba solo. Más solo de lo que recordaba haber estado en su infancia, porque ahora conocía la ilusión de tener a alguien cerca y el dolor de descubrir que esa cercanía era una mentira absoluta. El uniforme naranja que vestía, que antes consideraba un símbolo de su orgullo y su negativa a esconderse, ahora se sentía como un faro patético que gritaba su desesperada necesidad de ser visto por un mundo que prefería mantener los ojos cerrados. Un estallido de aplausos y gritos interrumpió el flujo de sus pensamientos sombríos. Abajo en la arena, el combate había llegado a su fin. Sasuke Uchiha se erguía sobre el cuerpo inconsciente de Yoro Yakado. A pesar del dolor evidente que le causaba la marca de su cuello, a pesar de haber tenido que sellar su propio chakra para evitar que la influencia externa lo consumiera, el Uchiha había logrado la victoria utilizando una variante de la técnica de Taijutsu de Rock Lee, adaptada con su propia genialidad en mitad del combate. Así se hace, Sasuke-kun. Gritó Sakura a un lado de Naruto, saltando de alegría con el rostro encendido por el alivio y el orgullo. Naruto no se movió. Su mirada se mantuvo fija en Sasuke mientras este comenzaba a subir lentamente las escaleras hacia el balcón de los participantes. El Uchiha caminaba con dificultad, respirando con pesadez, pero su postura seguía siendo activa, manteniendo esa distancia gélida con el resto del mundo. Kakashi se separó de la pared de inmediato, interceptando a Sasuke justo cuando éste pisaba el nivel superior. El Jounin colocó una mano sobre el hombro de su alumno predilecto, con una expresión que transmitía un orgullo y una preocupación genuinos, una mirada que Naruto jamás había visto dirigida hacia su persona. Buen trabajo, Sasuke, dijo Kakashi con voz suave, audible para todos en el balcón. Demostraste un gran control allí abajo. Pero esa marca es peligrosa. Tenemos que encargarnos de ella ahora mismo antes de que empeore. Sasuke simplemente asintió con un leve gruñido de dolor, permitiendo que su maestro lo sostuviera por el hombro para servirle de apoyo. Sakura se acercó rápidamente, con los ojos llenos de lágrimas de preocupación. Sasuke-kun. ¿Estás bien? Estaba tan asustada, comenzó a decir la pelirrosa, con las manos temblorosas extendidas hacia él. El Uchiha ni siquiera la miró. Pasó de largo, guiado por Kakashi, quien se detuvo un instante antes de cruzar la puerta que conducía a las cámaras interiores de la torre. El Jounin miró hacia donde estaban Sakura y Naruto, pero su mirada se posó principalmente en la chica. Sakura, quédate aquí y observa el resto de los combates. Volveremos en cuanto hayamos sellado la marca, indicó Kakashi, para luego desviar su ojo hacia Naruto por una fracción de segundo, un vistazo superficial que no buscaba comprender el estado del chico, sino simplemente confirmar su presencia física. Naruto, no hagas ninguna locura mientras no estoy. Dicho esto, el maestro y el alumno estrella cruzaron el umbral, desapareciendo por el pasillo oscuro de la torre, dejando tras de sí un silencio que, para Naruto, fue la confirmación final de su irrelevancia. Sakura suspiró, aliviada por las palabras del sensei, y volvió a apoyarse en la barandilla, murmurando palabras de aliento para el Uchiha ausente. Naruto, por su parte, se quedó inmóvil en su lugar. Su cabeza baja hacía que las sombras de su flequillo cubrieran por completo sus ojos. La ilusión se había roto definitivamente. El dolor en su pecho ya no era una punzada aguda. Se había transformado en un frío entumecimiento. Una quietud extraña, pesada y densa, comenzó a asentarse en el fondo de su ser, mientras la pantalla de la pared central comenzaba a girar nuevamente para seleccionar los nombres de los siguientes combatientes. Naruto Uzumaki ya no era el mismo niño que había entrado a esa torre. Algo dentro de él había muerto en el silencio de su propia mente, y el vacío que quedaba estaba empezando a llenarse con una energía antigua, profunda y profundamente arraigada en la misma tierra que pisaba. Capítulo 2. Raíces en la soledad y el despertar de la madera. La gran pantalla electrónica empotrada en la pared de piedra de la torre emitió un pitido sordo y estático. Las letras verdes parpadearon con violencia, borrando los nombres de los contendientes anteriores antes de detenerse en una nueva combinación que hizo que el balcón murmurara de inmediato. Sakura Haruno vs. Ino Yamanaka. Vaya, parece que nos toca a nosotras, frente de Marquesina. Exclamó Ino desde el sector del equipo 10, cruzándose de brazos con una sonrisa que intentaba ocultar una súbita descarga de nervios. Sakura, a solo unos pasos de Naruto, dio un respingo.
Su atención, que hasta hace un segundo estaba completamente consumida por el pasillo por donde Kakashi se había llevado a Sasuke, se redirigió a la arena. Una chispa de competitividad largamente arraigada encendió su mirada. No creas que te lo dejaré fácil, Ino Pig, replicó Sakura, apretando los puños con determinación. Antes de saltar la barandilla, la pelirrosa giró la cabeza por puro instinto, esperando encontrar la usual y molesta escena de siempre. Un Naruto hiperactivo, saltando sobre sus propios pies, gritando a pleno pulmón palabras de aliento absurdas que solo lograban avergonzarla frente a los demás. Estaba lista para gritarle que se callara. Sin embargo, el silencio que recibió fue sepulcral. Naruto permanecía estático, con las manos metidas en los bolsillos de su pantalón naranja. Su mirada no estaba fija en ella, sino en el suelo de piedra, perdida en un punto ciego. No había una sonrisa, no había pulgares arriba, no había rastro de la energía ruidosa que lo definía. Simplemente la ignoraba, como si el espacio que ella ocupaba estuviera completamente vacío. Sakura parpadeó, desconcertada por una fracción de segundo. Una extraña sensación de incomodidad la recorrió al notar la absoluta frialdad que emanaba de su compañero de equipo. ¿Qué le pasa ahora? ¿Está de mal humor porque Sasuke-kun ganó y él no ha peleado? Pensó, sintiendo una pizca de fastidio. Rápidamente sacudió la cabeza, restándole importancia. No tenía tiempo para los berrinches del perdedor del equipo. Tenía una reputación que defender abajo en la arena. Sin dirigirle otra palabra, saltó hacia el campo de batalla. Desde el balcón, Naruto levantó lentamente la cabeza cuando el examinador Hayate Gecko dio la señal de inicio. Sus ojos azules, desprovistos de su calidez habitual, comenzaron a desmenuzar el enfrentamiento que se desarrollaba abajo. Lo que vio no hizo más que alimentar el vacío helado en su estómago. El combate entre Sakura e Ino no parecía una batalla entre dos kunoichis que aspiraban al rango de Chunin en un mundo ninja al borde de la guerra. Parecía una disputa escolar, una riña de callejón motivada por celos superficiales y obsesiones infantiles. Los golpes eran imprecisos, los movimientos lentos y carentes de cualquier tipo de estrategia militar. Intercambiaban insultos con más frecuencia que kunais. Naruto centró su atención en Ino Yamanaka. Su mente, ahora peligrosamente lúcida, comenzó a analizarla. Ella pertenecía al clan Yamanaka, una de las familias más nobles, respetadas y antiguas de Konoha, parte del legendario trío Ino Shikacho. Tenía a su disposición el conocimiento acumulado de generaciones, el apoyo incondicional de un padre que era una figura de élite en la aldea y un maestro Jounin como Asuma Sarutobi que vigilaba cada uno de sus pasos. Lo tiene todo, pensó Naruto, sintiendo que una mezcla de desprecio y amargura le subía por la garganta. Tiene un linaje, tiene un clan que la respalda, tiene personas que darían la vida por verla triunfar, y lo desperdicia todo siendo una mediocre. Era insultante. Naruto recordaba sus propias noches en vela, entrenando hasta que sus manos sangraban y sus músculos colapsaban, mendigando un solo gramo de atención o un consejo útil que nadie estaba dispuesto a darle. Él habría dado su propia vida por tener una fracción de los recursos, el amor y el legado que Ino poseía. Y ahí estaba ella, en medio de un examen que definía su futuro como shinobi, reduciendo todo su potencial a una pelea de bofetadas y reproches por el amor de un chico que ni siquiera sabía que ella existía. El egoísmo de los bendecidos por la aldea lo ponía enfermo. Abajo, el encuentro se arrastró de forma penosa. Tras un intento desesperado de Ino por controlar el cuerpo de Sakura con su técnica de transferencia de mente, el combate se redujo a un desgaste físico mutuo. Ambas kunoichis, completamente exhaustas y sin reservas de chakra debido a su pésima gestión de la energía, se lanzaron un último golpe directo al rostro con las pocas fuerzas que les quedaban. El impacto fue seco. Ambas cayeron de espaldas sobre el suelo de la arena, con los ojos en blanco, completamente inconscientes. Hayate Gecko se acercó a los cuerpos, comprobó el estado de ambas y levantó una mano, con el rostro reflejando el mismo desinterés que el resto de los Jounin en el balcón. Ambas competidoras están incapacitadas. Al no haber ninguna de pie, este combate se declara un empate. Ninguna avanza a la tercera fase. Un murmullo de decepción corrió entre el público. Los médicos de la aldea entraron rápidamente con camillas para retirar a las dos chicas. Naruto observó cómo subían a Sakura, pálida y con el rostro magullado, pero no sintió lástima, ni preocupación, ni el impulso de correr a su lado. Solo sintió una profunda apatía. Su equipo ya estaba reducido a la mitad de su fuerza efectiva, y a nadie parecía importarle. La pantalla volvió a girar casi de inmediato, buscando mantener el ritmo de las preliminares.
Los nombres parpadearon y se detuvieron. Shino Aburame vs. Zaku Abumi. El combate comenzó sin preámbulos. Naruto observó a Shino descender con su habitual calma estoica. A diferencia del patético espectáculo anterior, esta fue una demostración de lo que significaba ser un verdadero ninja. Zaku, con los brazos heridos tras su encuentro en el bosque, intentó usar sus conductos de aire para presionar al miembro del clan Aburame. Sin embargo, la frialdad de Shino fue absoluta. Utilizando una estrategia silenciosa, Shino taponó los conductos de aire del ninja del sonido con sus Kikaichik, bichos parásitos, sin que éste se diera cuenta. Cuando Zaku intentó desatar su máxima potencia, la presión acumulada dentro de sus propios brazos hizo que estos estallaran desde el interior en una grotesca exhibición de carne y hueso fracturado. Zaku cayó al suelo gritando de dolor antes de perder el conocimiento. Shino simplemente dio la espalda al enemigo derrotado y regresó al balcón de los ganadores, tan imperturbable como cuando había bajado. Naruto asintió levemente para sus adentros. Eso era la realidad del mundo shinobi. Eficiencia, frialdad y consecuencias sangrientas para los débiles o los imprudentes. El pitido de la pantalla volvió a resonar en la torre, rompiendo el breve silencio que había dejado la brutal victoria de Shino. Las luces verdes se detuvieron en dos nombres que hicieron que el corazón de Naruto diera un vuelco frío. Naruto Uzumaki vs. Kiba Inuzuka, jajaja. Vaya suerte la mía. La voz estridente de Kiba resonó con fuerza en el balcón del equipo 8. El chico de las marcas colmilludas en las mejillas dio un salto, con una sonrisa de oreja a oreja, mientras el pequeño cachorro Akamaru asomaba la cabeza desde su chaqueta, ladrando con alegría. Oye, Akamaru, nos tocó el premio mayor. Pasamos a las finales gratis. Kiba miró directamente hacia donde estaba Naruto, apuntándolo con el dedo de forma burlancia. Oye, Naruto. Si quieres puedes rendirte ahora mismo y ahorrarte la humillación. No quiero romperte los huesos delante de todos. Los murmullos y las risitas de algunos de los presentes no se hicieron esperar. Para la gran mayoría de la hoja, Naruto seguía siendo el pobre tonto de la academia, el último de la clase que solo sabía hacer payasadas. Naruto no respondió a la burla. Ni siquiera cambió su expresión. Caminó con pasos lentos y mecánicos hacia las escaleras que conducían a la arena. Mientras bajaba los escalones, su mente realizó un inventario rápido de su situación actual, y el resultado fue una punzada de pura soledad. Miró hacia atrás por encima del hombro. El balcón del equipo 7 estaba desierto. Kakashi Hatake todavía no había regresado de sellar la marca de Sasuke. Su maestro consideraba más importante asegurar el bienestar de Uchiha que estar presente para apoyar o guiar a su otro alumno. Sakura estaba en la enfermería, inconsciente tras su mediocre combate. Sasuke estaba ausente. No había nadie en su esquina. Nadie para darle un consejo de último minuto, nadie para gritar su nombre con fe, nadie a quien le importara si salía vivo o muerto de esa arena. Estaba completamente solo en el tablero. Al llegar al suelo de la arena, Naruto se colocó frente a Kiba, quien ya lo esperaba junto a Akamaru, manteniendo esa postura arrogante y sobrada. El examinador Hayate se colocó entre ambos, carraspeando con su tos crónica. ¿Ambos competidores listos?, preguntó, recibiendo un asentimiento enérgico de Kiba y un leve movimiento de cabeza de Naruto. Comiencen. De inmediato, Kiba no perdió el tiempo. Adoptó su postura de combate de 4 patas, canalizando chakra para agudizar sus sentidos y garras. Aquí voy, Naruto. No te quejes si no puedes seguirme el ritmo. Gritó Kiba, saliendo disparado con una velocidad asombrosa. El ataque fue un borrón directo hacia el rostro de Naruto. El rubio intentó levantar los brazos para bloquear, pero su reacción fue tardía. Kiba lo golpeó con un fuerte derechazo en la mandíbula que lo arrastró varios metros hacia atrás, haciéndolo morder el polvo. Naruto se levantó rápidamente, limpiándose la sangre del labio inferior. Intentó contraatacar lanzando un par de golpes directos, pero carecían de técnica real. Durante su tiempo en la academia y sus meses en el equipo 7, nadie se había tomado la molestia de corregir su postura, de enseñarle un estilo de taijutsu fluido o de refinar sus movimientos toscos. Su forma de pelear se basaba puramente en el instinto de supervivencia de un niño de la calle. Contra un miembro de un clan especializado en el combate físico y la velocidad como los Inuzuka, esa carencia era una sentencia de muerte. Eres demasiado lento. Se burló Kiba, apareciendo en su punto ciego y conectando una patada en sus costillas que lo hizo rodar por el suelo. ¿Esto es todo lo que el gran Naruto tiene para ofrecer? Diste más pelea en la academia.
Naruto apretó los dientes, sintiendo el dolor punzante en su costado. Necesito espacio, pensó con desesperación. Cruzó los dedos en su clásica posición de cruz. Kage Bunshin no Jutsu. Gritó. Con una serie de explosiones de humo blanco, 5 clones de sombra aparecieron alrededor de Kiba. Los clones se lanzaron en masa, intentando abrumar al Inuzuka por puro número. Por favor. Ese truco ya es viejo. Kiba metió la mano en su bolsa de armas y sacó una píldora de alimento militar, arrojándole otra a Kamaru. El pelaje del pequeño perro se tornó de un color rojo brillante al entrar en el estado de bestia furiosa. Vamos, Akamaru. Jujin Bunshin, clon de hombre bestia. Akamaru se transformó en una copia exacta de Kiba. Ahora, con 2 atacantes salvajes desatados a una velocidad sobrehumana, la ventaja numérica de Naruto se desvaneció en segundos. Skia, colmillo pasante. Gritaron ambos Kiba al unísono. Los 2 cuerpos comenzaron a girar a una velocidad vertiginosa, convirtiéndose en 2 torbellinos de chakra y garras perforantes que barrieron la arena. Los clones de sombra de Naruto ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. Al menor contacto con los torbellinos, fueron disipados en nubes de humo uno tras otro. El verdadero Naruto intentó esquivar saltando hacia un lado, pero uno de los torbellinos lo alcanzó de lleno en la espalda. Las garras rasgaron su chaqueta naranja y abrieron cortes sangrientos en su piel, lanzándolo con violencia contra una de las columnas de piedra de la torre. El impacto fue tan fuerte que el aire abandonó sus pulmones y cayó de rodillas, jadeando con dificultad, mientras la sangre comenzaba a empapar su ropa. Kiba y Akamaru aterrizaron a unos metros de distancia, jadeando levemente pero manteniendo la iniciativa. El Inuzuka sonrió al ver a su oponente debilitado. Se acabó, Naruto. No tienes estilo, no tienes velocidad y tus clones no sirven de nada si no puedes tocarnos. Ríndete. Naruto apoyó una mano en el suelo cubierto de polvo, sintiendo las lágrimas de frustración y dolor agolparse en sus ojos. Pero el dolor físico no era nada comparado con la tormenta emocional que lo estaba destruyendo desde el interior. Miró hacia el balcón vacío del equipo 7 una vez más. Nadie. Miró a los espectadores. Algunos miraban con lástima, otros con aburrimiento, esperando que el examinador detuviera la pelea. Nadie creía en él. Nadie lo comprendía. La soledad absoluta lo envolvió como un manto de espinas. Se sintió el ser más miserable y desamparado sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Gritó una voz dentro de su cabeza, una voz llena de un odio profundo hacia su propia debilidad. ¿Por qué tengo que ser yo el que siempre muerda el polvo? ¿Por qué nadie está aquí para mí? Si no tengo a nadie, entonces yo mismo tomaré el poder para destruir esto. En su desesperación ciega, Naruto buscó en lo más profundo de su ser. Buscó ese flujo de energía ardiente, roja y monstruosa que había usado en el país de las olas contra Aku. Sabía que había algo ahí dentro, una reserva de poder inmensa que respondía a su ira y a su dolor. Dame tu fuerza. Exigió mentalmente, forzando su red de chakra a conectarse con el núcleo oculto en su estómago. Sin embargo, Naruto no contaba con el obstáculo que llevaba consigo. En el bosque de la muerte, Orochimaru había colocado un sello de 5 puntos directamente sobre el sello de los 4 símbolos de Minato Namikaze. Esta marca corrupta actuaba como un tapón asimétrico, bloqueando y desestabilizando cualquier intento de mezclar o extraer el chakra del zorro de 9 colas de forma natural. Cuando la voluntad desesperada de Naruto empujó con una fuerza bruta e inusitada el chakra del Kyuubi hacia el exterior, la energía roja chocó de frente contra la barrera de los 5 puntos de Orochimaru. El choque fue catastrófico. 2 energías de magnitudes colosales colisionaron dentro del cuerpo de un niño de 12 años. El sello de 5 puntos, diseñado para contener, no estaba preparado para recibir una presión emocional de tal magnitud desde el interior. Con un crujido metafísico que resonó en el alma de Naruto, el sello de Orochimaru se rompió violentamente, desintegrándose bajo la presión. Pero la liberación no fue limpia. La violenta ruptura del sello secundario generó una onda de choque interna que afectó directamente a sus espirales de chakra, Keirakurei. Sus canales de energía sufrieron un espasmo violento, retorciéndose y expandiéndose de una forma que desafiaba la anatomía humana. ¡Gaa! Un grito de auténtica agonía escapó de los labios de Naruto. El chico se desplomó por completo sobre sus rodillas, arqueando la espalda de una forma antinatural. No era el chakra rojo del zorro lo que salía.
La ruptura del sello y la alteración de sus espirales habían abierto una compuerta completamente diferente en su ADN, una sección oculta de su legado genético que había permanecido dormida, sepultada por generaciones y aplastada por la abrumadora presencia del Jinchuriki. Naruto sintió una energía completamente nueva inundar su cuerpo. No era caliente y destructiva como la del zorro, ni fría y refinada como la de los ninjas normales. Era una energía densa, pesada, que se sentía como el peso de una montaña y la vitalidad de un bosque milenario. Era un poder que vibraba en sintonía con la misma estructura de la torre y la tierra que se extendía debajo de ella. Kiba se detuvo en seco, con el ceño fruncido y los ojos abiertos de par en par. Akamaru soltó un aullido de puro terror, erizando su pelaje rojo y retrocediendo varios pasos con la cola entre las patas, temblando incontrolablemente. ¿Qué es esto?, murmuró Kiba, sintiendo que el aire de la torre de repente se volvía tan espeso que costaba respirar. No era la presencia del zorro lo que sentía. Era una presión ambiental abrumadora, como si la gravedad misma hubiera aumentado en la arena. Naruto, con el rostro empapado en sudor y lágrimas provocadas por el dolor de sus canales de chakra desgarrándose y reconstruyéndose a una velocidad increíble, apoyó ambas palmas de las manos directamente sobre el suelo de hormigón agrietado. Sus dedos se aferraron a la piedra como si fueran garras. Me duele, todo me duele, pensó su mente al borde del colapso. Pero es mi fuerza, esta fuerza es mía. No es de nadie más. Es mía. Sin saber lo que hacía, guiado únicamente por un instinto ancestral que se había despertado en su sangre tras la destrucción del sello de Orochimaru, Naruto canalizó toda esa nueva y masiva corriente de chakra denso directamente hacia el suelo de la torre a través de sus manos. Ya basta. Rugió Naruto, con la voz rota por el esfuerzo. Kiba, viendo una oportunidad en la aparente vulnerabilidad de su rival y queriendo terminar con la extraña sensación de peligro que lo invadía, se lanzó hacia adelante junto a Akamaru en un último ataque combinado de alta velocidad. No me importa lo que estés tramando. Shkira. Gritó el Inuzuka, volviendo a girar en un torbellino letal que se dirigió en línea recta hacia la cabeza del rubio indefenso. Pero el ataque nunca llegó a su destino. En el instante en que el torbellino de Kiba estuvo a escasos 2 metros de distancia, el suelo de piedra de la arena se fracturó con un estruendo ensordecedor que hizo temblar los cimientos de toda la torre central. Las losas de hormigón se levantaron como si fueran hojas de papel. Desde lo más profundo de la tierra, rompiendo la estructura artificial de la torre con una fuerza biológica imparable, nació un tronco de madera maciza, grueso, retorcido y rebosante de una vitalidad salvaje. La madera brotó a una velocidad vertiginosa justo enfrente de Naruto, formando una barrera sólida y viviente en una fracción de segundo. El impacto fue brutal. Kiba y Akamaru, viajando a su máxima velocidad en el torbellino del Shkira, chocaron de frente contra la densa e impenetrable corteza del tronco recién nacido. La rotación se detuvo en seco con un sonido de impacto sordo y violento. ¡Ga! Kiba soltó un quejido ahogado cuando su cabeza y su hombro impactaron directamente contra la madera dura como el acero, rompiendo su técnica instantáneamente. Akamaru salió despedido hacia un lado, rebotando contra el suelo con un quejido lastimero. Kiba cayó de espaldas, con la frente abierta y un hilo de sangre corriendo rápidamente por su rostro, aturdido y con la respiración entrecortada por la fuerza del contragolpe físico. No estaban completamente derrotados, sus cuerpos aún se movían e intentaban recuperar el sentido, pero la conmoción los había dejado paralizados. Detrás de la columna de madera que acababa de emerger de la nada, Naruto Uzumaki permanecía de rodillas, con las manos aún pegadas al suelo, respirando de forma errática mientras el eco del crujido de la madera viva resonaba en las paredes de la torre, dejando a todos los Jounin, examinadores y genin del balcón en un estado de absoluto y mortuorio silencio. Capítulo 3. La sombra del primer árbol. El silencio que se apoderó de la torre central del bosque de la muerte no fue un silencio ordinario. Fue una parálisis colectiva, un vacío absoluto en el que el tiempo pareció detenerse para cada alma presente en el balcón. El crujido de la madera viva abriéndose paso a través del hormigón reforzado todavía resonaba en los oídos de los testigos como un trueno distante. Nadie se movía. Nadie respiraba. En el palco principal, oculto tras el velo de la solemnidad y el humo de su pipa, el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, se puso de pie con una brusquedad que desafiaba sus 80 años de edad. Sus manos, usualmente firmes, temblaron levemente sobre el borde de la barandilla de madera de su sección privada.
Sus ojos, gastados por décadas de guerras, decisiones políticas y pérdidas irreparables, se abrieron de par en par, fijos en la imponente estructura que acababa de nacer del suelo de la arena. Mokutón, pensó la mente del viejo Kage, y la palabra se sintió como un peso de plomo que amenazaba con hundir sus pulmones. El elemento madera. El legado biológico de Hashirama Senju. Nadie entre los genin o los espectadores de menor rango notó el sutil pero desesperado sobresalto del líder de la aldea, pero para Hiruzen, el mundo se había volcado de cabeza en una fracción de segundo. La mente de Hiruzen comenzó a trabajar a una velocidad vertiginosa, arrastrada por un torbellino de incredulidad y negación. Es imposible, se repetía a sí mismo, buscando desesperadamente una explicación lógica en los archivos de su memoria. Esto es biológicamente imposible. Como el hombre que había gobernado Konoha durante la mayor parte de su historia, Hiruzen conocía los secretos de casi cada linaje de la hoja. Analizó el árbol genealógico del chico con una frialdad política que rara vez mostraba. Naruto era el hijo de Minato Namikaze y Kushina Uzumaki. Kushina pertenecía al clan Uzumaki del país de la Remolina, parientes lejanos de los Senju, sí, pero poseedores de una fuerza vital y un chakra especializado en sellos, no del Mokutón. Y Minato había sido un huérfano de origen civil, un prodigio sin precedentes que escaló las filas shinobi por puro talento y esfuerzo personal, sin un Kekkei Genkai que lo respaldara. ¿De dónde viene esto? Se preguntó el Hokage, sintiendo una gota de sudor frío bajar por su nuca. La verdad era que, a pesar de su control sobre la aldea, había lagunas que nunca se había tomado la molestia de investigar profundamente. ¿Quiénes eran los abuelos de Naruto por parte de padre? Minato nunca conoció a sus progenitores con detalle. Fue un niño criado por el sistema de orfanatos de la posguerra. ¿Acaso había una línea de sangre Senju diluida, oculta en las raíces de la población civil de Konoha, que se había manifestado milagrosamente en la combinación genética de Naruto y el chakra del zorro? Hiruzen se maldijo internamente. Se maldijo por su propia negligencia, por haber mantenido a Naruto a una distancia prudencial bajo el pretexto de proteger su identidad como Jinchuriki, limitándose a proveerle un estipendio mensual y un apartamento vacío. Si tan solo hubiera puesto a prueba al chico antes, si tan solo los instructores de la academia hubieran prestado atención a las fluctuaciones extrañas de su energía en lugar de descartarlo como un incompetente ruidoso, la situación actual era una pesadilla geopolítica. El Hokage desvió la mirada hacia las esquinas del balcón. Esto estaba ocurriendo en medio de las preliminares de los exámenes Chunin, un evento diseñado no solo para evaluar a los genin, sino para mostrar el poder militar de las aldeas a los señores feudales y a los enviados extranjeros. En los palcos y pasillos de la torre había representantes del país del Aviento, espías de otras naciones aliadas y enemigas que observaban con ojos de halcón. No podemos callar a todos en este edificio, pensó Hiruzen, apretando los dientes con una furia impotente. Si esto hubiera despertado en un campo de entrenamiento privado, la aldea habría podido clasificar a Naruto como un activo de alto secreto, un arma oculta del más alto nivel para el futuro de la hoja. Pero ahora, el secreto peor guardado del mundo shinobi acababa de ser exhibido ante los ojos del mundo entero de la forma más destructiva posible. A unos metros del palco del Hokage, los Jounin instructores de los otros equipos compartían el mismo estado de shock, aunque expresado en murmullos cargados de tensión y desconcierto. Kurenai Iki dio un paso al frente, con sus ojos rojos fijos en la barrera de madera que protegía a Naruto. Su mano derecha se posó instintivamente sobre el mango de su kunai, como si su cuerpo reaccionara ante la presencia de una anomalía de la naturaleza. Esto es absurdo, murmuró Kurenai, con la voz temblorosa. El elemento madera es una leyenda de la fundación de la aldea. Se suponía que nadie, excepto el primer Hokage, poseía esa afinidad de forma natural. ¿Cómo es posible que este chico, el huérfano que todos descartaban, tenga este elemento avanzado? ¿Por qué hasta ahora se manifiesta de esta manera? Asuma Sarutobi, el colíder del equipo 10, dejó caer el cigarrillo que llevaba en los labios, el cual rebotó en el suelo de piedra esparciendo unas pocas chispas antes de apagarse. Su rostro, usualmente relajado y cínico, estaba rígido. Si la aldea hubiera sabido esto, si mi padre hubiera tenido la menor sospecha de que el chico cargaba con este legado, Naruto nunca debería haber puesto un pie en este examen, sentenció Asuma, con voz grave y baja, asegurándose de que los genin cercanos no lo escucharan. Un Kekkei Genkai de este calibre, el Mokutón, es un recurso de última instancia.
Debería haberse mantenido oculto de los extranjeros a toda costa, entrenado en las sombras de la división Ambu hasta que fuera lo suficientemente fuerte como para no ser secuestrado o asesinado por una coalición de aldeas enemigas. Mostrarlo aquí, en una pelea preliminar contra un compañero de la misma aldea, es un error estratégico monumental. Los maestros compartían una verdad silenciosa pero aterradora. El despertar de Naruto no solo cambiaba el panorama de las preliminares. Cambiaba el equilibrio de poder en el mundo shinobi. El elemento madera era la técnica que había subyugado a las bestias con cola en el pasado. Que el contenedor del Kyuubi poseyera ahora la misma herramienta que podía controlarlo era una coincidencia que rozaba lo divino, o lo catastrófico. En el sector del equipo 10, Shikamaru Nara se sobresaltó de una manera que sus compañeros nunca habían visto. El chico flojo que consideraba que todo en la vida era un fastidio de repente se enderezó por completo. Sus ojos oscuros, agudos como los de un estratega veterano, comenzaron a escanear cada detalle de la arena. La fractura perfecta del suelo, el grosor de la madera, la postura del herido Kiba y, sobre todo, el estado físico de Naruto. Su cerebro, poseedor de un coeficiente intelectual superior a los 200 puntos, comenzó a procesar la información a una velocidad sobrenatural, conectando los puntos que el resto del mundo ignoraba por el shock. A ver, analiza esto, se dijo Shikamaru, apretando la mandíbula. La aldea claramente no sabía esto. La reacción del viejo Hokage y de Asuma Sensei lo confirma. Pero, ¿cómo es posible que el portador de la técnica más legendaria de la hoja haya crecido viviendo de fideos instantáneos, siendo el último de la clase y el paria del que todos se burlaban? Shikamaru recordó el trato que Naruto recibía de diario en las calles de Konoha. Las miradas de asco de los adultos, los murmullos a su espalda, el aislamiento absoluto en el que vivía. Si el consejo de la aldea o el Hokage hubieran sabido del Mokuton, Naruto habría sido tratado como un príncipe dorado, el heredero directo del orgullo de la hoja. Eso significa que el despertar fue un accidente, teorizó Shikamaru, cruzando los brazos sobre el pecho. Algo ocurrió en esa pelea. Kiba lo estaba presionando, sí, pero Naruto ha estado en situaciones peores en la academia y nunca mostró nada parecido. Hubo un detonante. El dolor, la soledad, o tal vez algo interno que se rompió. El joven Nara entrecerró los ojos al notar el temblor en las manos de Naruto y la forma en que el chakra parecía emanar de él de una manera desorganizada pero masiva. Si la aldea descubre que trataron como basura al único heredero natural de la técnica del fundador, las tensiones internas van a estallar. Esto no es solo una nueva técnica. Es una revelación que va a destapar toda la hipocresía del sistema en el que vivimos. ¡Qué fastidio! Esto se va a poner muy peligroso. Al otro lado del balcón, la delegación de la aldea de la arena observaba la escena con una mezcla de temor y cálculo político. El sensei Baki, el Jounin encargado de los hermanos de la arena, sentía que un sudor frío empapaba su túnica. Como uno de los pocos que conocía los detalles exactos de la inminente invasión planeada conjuntamente con la aldea del sonido, el Mokuton de Naruto representaba un obstáculo imprevisto de proporciones épicas. Sus planes se basaban en la suposición de que Konoha estaba debilitada, confiando en sus viejas glorias y en jóvenes genios que aún no maduraban. Pero la aparición de un usuario del elemento madera cambiaba las variables de la ecuación militar. Esto es malo, terriblemente malo, pensó Baki, apretando el puño oculto bajo su manga. Si este chico puede usar el Mokuton de manera efectiva, las defensas de Konoha no serán tan fáciles de romper como pensábamos. ¿Acaso el Hokage nos tendió una trampa? ¿Sabían de nuestra llegada y decidieron mostrar su arma secreta para intimidarnos? Con el corazón latiéndole con fuerza, Baki desvió la mirada hacia su alumno más problemático y peligroso. Gaara. El Jinchuriki del Shukaku permanecía inmóvil, pero la arena de su calabaza ya no flotaba de manera perezosa. Estaba comenzando a vibrar, respondiendo a la agitación interna de su portador. Por favor, que no haga nada absurdo ahora, rezó Baki para sus adentros, sabiendo que si Gaara perdía el control en este momento debido a la provocación del poder de Naruto, toda la operación encubierta se iría al traste antes de tiempo. Sin embargo, dentro de la mente de Gaara, la situación era aún más caótica. El pelirrojo mantenía una mano sobre su cabeza, con los ojos inyectados en sangre fijos en la madera que brotaba de la arena. En lo profundo de su psique, la voz de la madre, la entidad distorsionada del Chibi que siempre le exigía sangre y destrucción, de repente cambió de tono. Ya no era un grito de sed de sangre. Era un susurro histérico, un lamento cargado de un miedo atávico. Aléjate de él, Gaara. Gritaba la voz en su cabeza, arañando las paredes de su cordura.
Esa madera, esa energía, es un peligro para nuestra existencia. Nos encadenará, nos aplastará bajo la tierra como lo hizo el otro. Mátalo antes de que crezca. O huye. Aléjate de las raíces. Gaara apretó los dientes, sintiendo una punzada de dolor en la frente. Era la primera vez en su vida que la voz dentro de él mostraba debilidad ante un humano, y eso solo sirvió para encender una fascinación oscura y peligrosa hacia el chico rubio que sangraba abajo en la arena. Oculto entre las sombras de la sección reservada para los examinadores de la hierba, un par de ojos dorados con pupilas rasgadas brillaban con una intensidad casi maníaca. Orochimaru, disfrazado bajo la piel de un Jounin genérico, observaba la columna de madera viviente con una mezcla de asombro absoluto y una rabia silenciosa que amenazaba con hacerle morder su propia lengua bífida. Mokuton, un portador natural del elemento madera, pensó la serpiente, con su respiración volviéndose errática por la pura codicia. Durante años, Orochimaru había realizado experimentos inhumanos, inyectando células del primer Hokage en docenas de niños huérfanos en un intento desesperado por recrear esa técnica legendaria. Todos los sujetos habían muerto en agonía, rechazados por la abrumadora fuerza vital de las células de Hashirama, excepto un único espécimen que consideraba un éxito parcial pero limitado. Y ahora, aquí estaba, un niño que poseía el linaje de forma pura, activa y natural, despertándolo por pura presión emocional. Me apresuré, se maldijo Orochimaru, sintiendo que sus garras se clavaban en el metal de la barandilla trasera. Me dejé cegar por el Sharingan de Luchia. Si hubiera jugado un poco más con el chico en el bosque de la muerte, si lo hubiera presionado lo suficiente como para que despertara este elemento bajo mi guardia, lo habría descubierto antes. Lo habría marcado con mi sello maldito a él también, asegurando mi control sobre el contenedor definitivo. Se dio cuenta de lo que había ocurrido. Su sello de 5 puntos había actuado como un catalizador inverso. En lugar de simplemente bloquear el chakra del zorro, la presión de su marca corrupta había forzado a la red de chakra de Naruto a buscar una vía de escape alternativa, rompiendo los diques genéticos que mantenían el Mokuton dormido. Eres una caja de sorpresas, Naruto Uzumaki, pensó Orochimaru, con una sonrisa retorcida apareciendo en su rostro oculto. El Uchiha seguía siendo un objetivo valioso por sus ojos, pero ahora, el chico naranja se había convertido en la pieza más codiciada de todo su tablero. Tenía que poseerlo, de una forma u otra. Abajo en la arena, el aire seguía denso. Kiba Inuzuka intentaba levantarse, apoyándose en una rodilla mientras se limpiaba la sangre que nublaba su ojo izquierdo. Su respiración era entrecortada y sus ojos reflejaban un terror primario que nunca antes había sentido hacia un compañero de clase. Akamaru seguía gimiendo a su lado, negándose por completo a mirar hacia la madera. ¿Qué clase de truco es este, Naruto? Logró decir Kiba, con la voz temblorosa, intentando mantener una postura de combate que se desmoronaba por segundos. Detrás del tronco viviente, el silencio finalmente se rompió con el sonido de la ropa rozando contra el suelo de piedra. Naruto Uzumaki comenzó a moverse. Sus manos se despegaron lentamente del hormigón, dejando 2 marcas de sudor y polvo impresas en el suelo. El dolor en sus canales de chakra seguía allí, un zumbido sordo que quemaba cada rincón de su cuerpo, pero ya no era una debilidad. Era una corriente de energía sólida, fría y controlada que fluía a través de él como la savia a través de un roble milenario. Poco a poco, con una lentitud que cargaba el ambiente de una tensión insoportable, Naruto se puso de pie. Cuando su rostro quedó expuesto a la luz de la torre, los espectadores contuvieron el aliento. Sus ojos azules ya no tenían rastro de la confusión, el dolor o la desesperación que lo habían dominado minutos antes. Estaban limpios, gélidos y fijos en su oponente con una claridad analítica que resultaba aterradora en un niño de 12 años. El flequillo rubio caía sobre su frente, ensangrentada por los golpes anteriores, pero su postura era firme, recta, imponente. Se paró al lado del tronco que él mismo había creado, dejando caer los brazos a los lados de su cuerpo. No adoptó una postura de combate ruidosa, no gritó una amenaza, ni prometió convertirse en Hokage. Simplemente miró a Kiba como un depredador observa a una presa que ha dejado de ser interesante, listo para continuar la pelea hasta sus últimas consecuencias. Capítulo 4. Flujo libre y pequeñas alianzas. Aunque por fuera su rostro parecía esculpido en mármol, una tormenta de confusión absoluta rugía en el interior de Naruto. Su mente, que apenas comenzaba a procesar el desprecio de su equipo, se vio inundada por el pánico ante lo desconocido. ¿Qué demonios acabo de hacer? Gritaba en su cabeza, con los ojos fijos en la imponente masa de madera viva que se interponía entre él y Kiba. ¿Cómo es esto posible?
Yo hice brotar un árbol. Los ninja no hacen esto. Esto no es un jutsu que yo conozca. Revisó sus manos, esperando encontrar las cubiertas de algún rastro extraño, pero solo vio la suciedad de la arena y los cortes superficiales de la pelea. Sin embargo, más allá de la sorpresa por la madera, lo que verdaderamente lo estaba descolocando era el estado de su propio cuerpo. Por primera vez desde que tenía memoria, el zumbido caótico y pesado que siempre entorpecía sus movimientos y saboteaba su control de energía había desaparecido. El sello de 5 puntos de Orochimaru, que había actuado como un tapón deforme sobre su estómago, ya no existía. Sin esa restricción corrupta que estrangulaba sus canales, el chakra de Naruto comenzó a fluir con una libertad absoluta y gloriosa. Era como si un río represado durante 12 años hubiera roto sus diques, limpiando sus espirales de energía con una corriente pura, fluida y masiva. Era una sensación embriagadora. Podía sentir cosas que antes le resultaban completamente invisibles. Las sutiles corrientes de aire en la torre, la vibración del suelo bajo sus pies, incluso el calor de las firmas de chakra de todas las personas en el balcón. Una energía vibrante y salvaje recorría sus músculos, una fuerza que le exigía correr, saltar y desatar todo su potencial. Pero, al mismo tiempo, una profunda y extraña quietud emanaba de su centro, tranquilizándolo de una forma que nunca antes había experimentado. Ya no sentía el pánico ciego de la academia. Sentía la calma pesada de una montaña. El contraataque torpe al otro lado del tronco, Kiba Inuzuka se mantenía agazapado, con los dientes apretados y el pulso acelerado. La sangre corría por su frente, nublándole la vista, y su hombro izquierdo protestaba con un dolor agudo ante el menor movimiento. El Inuzuka estaba esperando. Esperaba que Naruto entrara en pánico, que gritara o que rompiera la formación para aprovechar su habitual confusión y asestar un golpe definitivo. Pero la reacción ruidosa de Naruto nunca llegó. El rubio solo se quedó allí, observándolo con esos ojos azules extrañamente calmados y analíticos. Frustrado por la falta de iniciativa de su rival y sintiendo el peso del silencio del estadio, Kiba decidió que no podía permitirse dudar. No me importa lo que hayas hecho, Naruto. Rugió, haciendo una señal a su compañero. Akamaru, vamos de nuevo. No dejes que te intimide. Kiba y Akamaru se lanzaron hacia adelante en un nuevo ataque coordinado de taijutsu. Sin embargo, para los ojos agudizados de Naruto, los movimientos que al inicio de la pelea parecían ráfagas imprecisas ahora se desarrollaban de forma casi predecible. El terrible impacto de cabeza y hombro contra la madera maciza había mermado gravemente la velocidad y la coordinación del Inuzuka. Kiba corría con el centro de gravedad desviado, y Akamaru cojeaba sutilmente de una de sus patas traseras. El ataque carecía por completo de la agresividad destructiva del primer Tsukuga. Naruto esperó hasta el último segundo. Con un movimiento fluido y minimalista, simplemente dio un paso hacia la izquierda, inclinando el torso lo justo para dejar que las garras de Kiba pasaran de largo, rozando apenas el aire. Akamaru intentó morder su tobillo, pero Naruto levantó el pie con una ligereza que sorprendió incluso a sí mismo, esquivando la embestida con facilidad. Aprovechando la distancia, Naruto retrocedió un par de metros y fijó su mirada en el suelo. Quería esa energía de nuevo. Quería la seguridad de esa madera que lo había protegido cuando nadie más lo hizo. Concentró un flujo de su nuevo chakra denso y lo empujó con fuerza hacia las losas de hormigón a través de sus piernas, esperando ver nacer otra barrera viviente. Nada pasó. El suelo permaneció inerte, frío y agrietado. Mierda, no sale nada, pensó Naruto, sintiendo una punzada de frustración quemar en su pecho. Intentó forzar la energía una vez más, pero el hormigón de la arena no respondió a su llamado. El primer despertar había sido un acto puramente instintivo, un milagro biológico desatado por el trauma y la ruptura del sello. No era algo que pudiera dominar o replicar por capricho sin un entrenamiento real. A pesar del fracaso interno, Naruto no permitió que su rostro mostrara ni un solo ápice de duda. Ya no era el niño que lloraba cuando un jutsu salía mal. Si no puedo usar este poder todavía, entonces usaré lo que mejor conozco, se dijo, cruzando los dedos en su posición habitual. Buscaré mi propia ayuda. La marea naranja Kage Bunshin no Jutsu. Anunció Naruto. La arena entera pareció desaparecer bajo una densa y masiva nube de humo blanco. El sonido de docenas de explosiones simultáneas resonó en las paredes de la torre. Cuando el aire se aclaró, el balcón de los espectadores soltó un jadeo unísono.
Alrededor de 40 clones de sombra perfectos llenaban cada rincón de la arena, cubriendo el suelo, apostados en las columnas agrietadas y rodeando por completo a Kiba y Akamaru en un círculo perfecto de uniformes naranjas. En el piso superior, los Jounin instructores quedaron anonadados. Esto es, inverosímil, murmuró Kurenai, con los ojos abiertos de par en par. Ese chico ha recibido golpes directos de un Inuzuka, fue estrellado contra una columna de piedra y acaba de moldear una cantidad absurda de chakra para crear esa estructura de madera. ¿Cómo es posible que aún le quede tanta energía en reserva como para invocar a 40 clones reales sin mostrar signos de agotamiento? Asuma Sarutobi simplemente negó con la cabeza, asombrado por la monstruosa vitalidad del rubio. Su resistencia no es humana. Cualquier otro genin ya habría entrado en un coma por colapso de chakra después de usar un elemento avanzado de esa magnitud. Él ni siquiera está jadeando. Abajo, Naruto no les dio tiempo de analizar su resistencia. Con una sincronización perfecta, una quincena de clones saltó hacia atrás, metiendo las manos en sus bolsas de armas. Ahora. Gritaron al unísono. Una lluvia coordinada de shurikens y kunais silbó a través del aire de la arena. Kiba, maldiciendo entre dientes, se vio obligado a rodar por el suelo y realizar maniobras evasivas desesperadas para evitar ser empalado. Los proyectiles impactaban en el hormigón a centímetros de sus botas, manteniéndolo a raya y obligándolo a gastar sus últimas energías defensivas. Akamaru ladraba con frustración, esquivando los filos mientras intentaba reagruparse con su dueño. Mientras tanto, en la retaguardia, un grupo de 10 clones se arrodilló de inmediato, colocando las palmas de las manos directamente sobre el suelo, intentando replicar el evento del tronco. Vamos, brota. Exigió uno de los clones, forzando el chakra hacia la piedra. Al principio, no ocurrió nada, pero la persistencia del chakra libre comenzó a dar pequeños frutos. De las grietas del hormigón, en lugar de grandes árboles, comenzaron a emerger de forma tosca pequeñas raíces retorcidas. Eran brotes delgados, de apenas 5 a 10 centímetros de longitud, que se arrastraban por el suelo como serpientes de madera pálida. No eran armas ofensivas capaces de empalar a nadie, pero eran sólidas y se extendían silenciosamente por la superficie de la arena. Naruto, analizando la situación desde el centro del despliegue, comprendió de inmediato sus limitaciones. No puedo controlarlo para atacar directamente, dedujo con frialdad. Pero puedo usarlo como una trampa. Mantengan la presión con las raíces cerca de sus pies. Ordenó el verdadero Naruto a los clones del suelo. Los demás, abrúmenlo por número. No lo dejen respirar. Los 30 clones restantes se lanzaron al ataque en una marea naranja. Kiba, exhausto y con la visión parcial por la sangre, comenzó a golpear con desesperación. Destruía un clon de un puñetazo, solo para que 2 más aparecieran en su lugar. Akamaru intentó morder el brazo de un atacante, pero la réplica se disipó en humo, y de inmediato otros 3 clones rodearon al cachorro, entreteniéndolo con fintas y bloqueos con kunais para mantenerlo completamente alejado de su amo. El cierre del combate, Kiba respiraba por la boca, sintiendo que sus músculos se volvían de plomo. Lanzó un zarpazo salvaje que disipó a otro clon, pero el impulso lo obligó a dar un paso en falso hacia atrás para recuperar el equilibrio. Fue su error definitivo. Su bota derecha se enganchó directamente en una de las pequeñas raíces de 10 centímetros que los clones habían hecho brotar entre las grietas del hormigón. La madera viva, rígida como el hierro, no cedió ante el peso. El tobillo de Kiba se dobló hacia un lado con un crujido seco y doloroso. ¡Ah! Kiba soltó un grito de dolor, perdiendo por completo la estabilidad y cayendo de espaldas contra el suelo. El verdadero Naruto no desperdició la fracción de segundo. Moviéndose con la velocidad que su chakra libre ahora le proporcionaba, saltó sobre el pecho del Inuzuka antes de que éste pudiera rodar para escapar. Naruto clavó sus rodillas sobre los hombros de Kiba, inmovilizándolo firmemente contra el suelo agrietado de la arena. Al mismo tiempo, un clon de sombra apareció de la nada a su lado, arrodillándose junto a la cabeza del herido y apoyando el filo frío de un kunai de acero directamente sobre la línea de su yugular. Se acabó, Kiba, dijo el clon, con una voz desprovista de cualquier emoción. A unos metros de distancia, Akamaru intentó correr al rescate de su amo, pero 4 clones de Naruto lo cercaron de inmediato, apuntándole con sus armas de forma disuasoria, obligando al pequeño animal a detenerse y soltar un gemido de pura impotencia. Kiba miró hacia arriba, encontrándose con la mirada del verdadero Naruto. No había burla en los ojos del rubio, no había el habitual "te lo dije" que Kiba esperaba recibir tras una victoria. Solo había una seriedad gélida y una mirada que parecía ver a través de él.
El Inuzuka, sintiendo el filo del kunai en su cuello y el dolor insoportable en su tobillo, dejó caer la cabeza hacia atrás, exhausto. Me rindo, susurró Kiba, cerrando los ojos en señal de derrota. Ayate Gecko se acercó cojeando al centro de la arena, observando la posición de ambos combatientes antes de levantar la mano derecha. El competidor Kiba Inuzuka se ha retirado. El ganador de este encuentro es Naruto Uzumaki. Un silencio inquietante. Naruto se quitó de encima de Kiba con suavidad, haciendo una señal para que todos sus clones se disiparan de golpe en una última y masiva ráfaga de humo blanco. Se quedó solo en el centro de la arena, rodeado por los proyectiles esparcidos y las pequeñas raíces que aún asomaban del suelo. Esperó. Durante toda su infancia, Naruto había imaginado este momento. El momento en que ganaría una pelea real en un torneo importante delante de toda la aldea. En sus fantasías, el estadio estallaría en aplausos, sus compañeros gritarían su nombre y todos finalmente reconocerían su valor. Pero la realidad fue un balde de agua helada. No hubo aplausos. No hubo vitoreos. La torre central quedó sumida en un silencio inquietante, pesado y denso. Los genin de las otras aldeas lo miraban con desconfianza y un temor mal disimulado, como si estuvieran observando a un monstruo que acababa de mostrar sus garras. Los Jounin mantenían expresiones sombrías, sumidos en sus propios cálculos políticos sobre lo que significaba el despertar del Mokuton. Naruto desvió la mirada hacia el balcón vacío del equipo 7. Nadie estaba allí para recibirlo. Kakashi seguía ausente, Sakura seguía en la enfermería y Sasuke estaba lejos. El vacío de su esquina era la confirmación física del abandono que estaba sufriendo. Nadie de las personas que él consideraba su familia ninja se había tomado la molestia de ver su combate. Una mueca hosca y amarga se instaló en su rostro. Su postura se volvió aún más cerrada, más gélida. Caminó hacia las escaleras y comenzó a subir los peldaños de piedra con pasos mecánicos, sintiendo el peso de docenas de ojos clavados en su espalda, pero ninguna voz que rompiera el aislamiento. Al llegar al piso superior, caminó por el pasillo del balcón. Pasó por el lado de varios genin de su generación. Shikamaru lo miró fijamente, analizando cada uno de sus movimientos. Choji detuvo su bolsa de patatas por un instante. E incluso Kiba, quien era subido en una camilla por los médicos, lo miró con una mezcla de desconcierto. Pero nadie le dirigió la palabra. Nadie se atrevía a romper la barrera invisible que el miedo y la sorpresa habían construido a su alrededor. Naruto simplemente siguió caminando, con la intención de buscar un rincón oscuro en la parte trasera del balcón para curar sus propias heridas en soledad. El ungüento de la amabilidad. Espera, Naruto-kun. Una voz suave, tímida y apenas más alta que un susurro detuvo sus pasos justo cuando pasaba cerca de la sección del equipo 8. Naruto se detuvo en seco y giró la cabeza lentamente. Frente a él se encontraba Hinata Hyuga. La chica de cabello azul oscuro mantenía los dedos de sus manos entrelazados frente a su pecho, un gesto habitual en ella, y sus mejillas mostraban un sutil rubor. Sus ojos perlados, característicos del clan Hyuga, no reflejaban el miedo, la sospecha o el cálculo político que Naruto había visto en los adultos. Reflejaban una genuina, pura y sincera preocupación. Hinata dio un pequeño paso hacia adelante, venciendo la tremenda timidez que usualmente la paralizaba, y extendió su mano derecha. En su palma descansaba un pequeño frasco de cerámica verde, sellado con un tapón de corcho. Felicidades por tu pelea, Naruto-kun, dijo Hinata, con la voz temblorosa pero ganando firmeza a cada segundo. Yo sabía que no te rendirías. Siempre te esfuerzas tanto. Este es un ungüento curativo del clan Hyuga. Es muy bueno para los golpes y para cerrar las heridas de la piel. Por favor, tómalo. Naruto se quedó completamente anonadado. Sus brazos permanecieron colgados a los lados de su cuerpo mientras su mente, ahora peligrosamente lúcida, intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. Durante meses, se había esforzado por ganarse la aprobación de Sakura, soportando sus insultos y desprecio a cambio de una migaja de atención. Se había esforzado por ganarse el respeto de Sasuke y la guía de Kakashi, recibiendo solo indiferencia. Y ahora, en el momento más oscuro de su corta vida, cuando toda la torre lo miraba como a un bicho raro o una amenaza política, esta chica se acercaba a él de forma voluntaria. Esta chica, con la que apenas había cruzado un par de palabras en la academia, a la que siempre consideraba extraña porque se desmayaba o se escondía cada vez que él estaba cerca, estaba aquí, ofreciéndole ayuda sin pedir nada a cambio. Naruto analizó rápidamente todas sus interacciones pasadas con Hinata bajo este nuevo lente de realismo.
Recordó los días en el aula de clases. Mientras Sakura lo llamaba molesto y los demás se burlaban de sus fracasos, Hinata nunca se había reído de él. Nunca lo había menospreciado. Recordó cómo ella siempre lo miraba desde la distancia con una expresión suave, y cómo en la primera prueba del examen escrito, ella le había ofrecido su propio examen para que se copiara, dispuesta a arriesgar su propio futuro ninja solo para salvarlo a él del fracaso. Ella nunca me trató mal, se dio cuenta Naruto, y el frío entumecimiento de su pecho experimentó una súbita y cálida grieta. Incluso cuando yo era el hazmerreír de la aldea, ella me veía de verdad. Lentamente, Naruto extendió su mano y tomó el pequeño frasco de cerámica de la palma de Hinata. Sus dedos se rozaron por un instante, haciendo que la yuga diera un sutil respingo y su rubor se intensificara, pero ella no apartó la mirada. Gracias, Hinata, dijo Naruto. Su voz no tenía el tono ruidoso de antes. Era baja, suave y cargada de una gratitud genuina que hizo que el corazón de la chica diera un vuelco. Significa mucho, de verdad. Especialmente hoy. Hinata sonrió de forma tímida, asintiendo levemente con la cabeza antes de dar un paso atrás para regresar junto a su equipo. Naruto apretó el frasco verde en su mano, sintiendo el calor del material. Por primera vez en ese terrible día, sintió que el peso de la soledad no era absoluto. Tal vez la aldea era un lugar oscuro e hipócrita, tal vez su equipo lo había abandonado a su suerte. Pero en medio de la maleza, acababa de encontrar a alguien de su propia edad que no lo miraba con desprecio. Alguien que, tal vez, podría convertirse en su primer amigo de verdad. Antes de que pudiera decir algo más, el pitido de la gran pantalla electrónica volvió a resonar con fuerza en la estructura de piedra de la torre, llamando la atención de todos los presentes y rompiendo el momento de quietud. Las letras verdes parpadearon con velocidad antes de detenerse en la combinación del siguiente encuentro de las preliminares. Shikamaru Nara vs. Kintsuchi. Naruto guardó el ungüento curativo en el bolsillo de su chaqueta rasgada y caminó hacia la barandilla junto a Hinata, con la mente despejada y lista para observar cómo el estratega del equipo 10 lidiaba con los peligros de la aldea del sonido. Capítulo 5. Las máscaras del abandono y las sentencias del destino. Abajo en la arena de piedra, el crujido metálico de los cascabeles ocultos en las agujas en bon de Kintsuchi llenaba el ambiente con una vibración distorsionada, diseñada para alterar el equilibrio óptimo de su oponente. Sin embargo, en el balcón superior, Shikamaru Nara permanecía con los ojos entornados, mostrando esa aparente pereza que escondía un intelecto capaz de prever 20 movimientos por adelantado. La ninja del sonido atacó lanzando hilos cargados de campanas, intentando manipular la percepción del Nara mediante ondas sonoras, pero la estrategia de Shikamaru fue de una pulcritud matemática absoluta. Utilizando las sutiles sombras proyectadas por las vigas del techo y las grietas causadas por el combate previo de Naruto, Shikamaru extendió su Kage-mane no Jutsu, jutsu de posesión de sombra, de forma imperceptible. Conectó su sombra con la de Kin, atrapándola en una parálisis perfecta. La victoria se selló cuando Shikamaru obligó a ambos cuerpos a inclinarse hacia atrás simultáneamente. Él calculó el ángulo exacto para quedar a escasos centímetros de una viga de hormigón trasera, mientras que Kin, calculando mal la distancia debido a la posición en el campo, impactó su cabeza de lleno contra la pared sólida, quedando inconsciente al instante. Ayate Gecko declaró la victoria del estratega del equipo 10 sin preámbulos. Shikamaru simplemente soltó un suspiro cansado, murmurando su clásico reproche contra las complicaciones de la vida, y regresó al balcón, manteniendo de reojo su mirada fija en el chico rubio que observaba todo en absoluto silencio. Fue en ese momento de transición cuando la puerta metálica de los pasillos interiores se deslizó con un sonido sordo. Kakashi Hatake regresó al área común de los participantes, con las manos metidas en los bolsillos y su habitual postura lánguida, desprovista de cualquier urgencia física. Caminó con parsimonia hacia la sección donde se concentraban los Jounin instructores, deteniéndose al lado de Kurenai Iki y Asuma Sarutobi. Ah, vaya, parece que me perdí un par de cosas interesantes por aquí abajo, comentó Kakashi con un tono casual, su único ojo visible entornado en una sonrisa falsa detrás de su máscara de tela. Por cierto, ¿dónde está Sakura? No la veo en el balcón del equipo. Kurenai lo miró de reojo, con una mezcla de fijeza y desaprobación instalándose en sus facciones. El ambiente entre los maestros ya venía tenso tras el milagro del Mokuton, y la ligereza del ataque no ayudaba a calmar las aguas. Sakura Haruno fue trasladada a la enfermería del piso inferior hace unos minutos, Kakashi respondió Kurenai de forma gélida. Tuvo un combate muy desgastante contra Ino Yamanaka que terminó en un doble noqueo. Ambas quedaron descalificadas.
Kakashi soltó un leve suspiro, rascándose la nuca con fastidio simulado. Ya veo. Un doble fallo por falta de control de resistencia, supongo que era previsible para su nivel actual. Es una lástima. Kurenai esperó unos segundos, manteniendo el silencio, aguardando la siguiente pregunta lógica que cualquier maestro con un ápice de responsabilidad haría sobre el resto de sus alumnos. Al ver que Kakashi simplemente desviaba la mirada hacia la pantalla principal, la especialista en Genjutsu apretó los dientes, perdiendo la paciencia. ¿Y bien? Inquirió Kurenai, dando un paso hacia él. ¿No vas a preguntar por nadie más, Kakashi? ¿No hay otro miembro de tu equipo que deba preocuparte en este momento? Kakashi ladeó la cabeza, mostrando una indiferencia que rozaba la provocación. ¿Te refieres a Naruto? Por favor, Kurenai. Conociendo su falta de disciplina y su tendencia a lanzarse de cabeza sin una estrategia real, lo más seguro es que ya haya perdido su encuentro contra quien quiera que le haya tocado en suerte. O si por algún milagro absurdo todavía no ha bajado a pelear, supongo que solo tendré que quedarme aquí a presenciar la previsible decepción de su desempeño. No tiene sentido apurar lo inevitable. Las palabras de Kakashi resonaron con una claridad devastadora en el sector de los instructores. Asuma Sarutobi frunció el ceño de inmediato, retirando la mano del mango de su cuchilla de trinchera, mientras que incluso Maito Gai, el eterno rival de Kakashi, borró su habitual sonrisa brillante, reemplazándola por una expresión de profunda seriedad y desconcierto. Esa no es la actitud que se espera de un maestro de la hoja, Kakashi arremetió Kurenai, con una nota de indignación vibrando claramente en su voz. Se supone que tu deber como Jounin asignado es guiar, instruir y proteger a cada uno de los estudiantes bajo tu mando por igual, no descartarlos como basura descartable antes de ver su esfuerzo en el campo de batalla. Un shinobi no crece en el desprecio de su propio líder. Kakashi no se inmutó ante el reproche colectivo. Mantuvo su postura relajada, entornando el ojo con una frialdad que reflejaba sus años oscuros en las fuerzas de élite de la aldea. Con todo respeto, Kurenai, yo soy quien decide el método de entrenamiento idóneo para el equipo 7, declaró Kakashi, con un tono cortante que buscaba cerrar la discusión de raíz. Yo conozco las capacidades reales de mis alumnos, sus límites y sus carencias. No voy a gastar recursos que la aldea necesita en ilusiones de igualdad que no existen en el mundo real, cual maldito maestro, ataque. La frase, cargada de una furia absoluta, gélida y concentrada, cortó el aire de la torre como un filo de guillotina. Kakashi dio un leve respingo, girando la cabeza hacia la barandilla de los participantes. Naruto Uzumaki avanzaba desde las sombras del pasillo trasero. Sus ropas naranjas estaban rasgadas, manchadas de polvo y de la sangre seca de su encuentro con Kiba, pero su postura ya no tenía rastro del niño encorvado que buscaba aprobación. Sus manos estaban metidas firmemente en sus bolsillos, y su rostro mostraba una rigidez que parecía pertenecer a un soldado de la vieja escuela, no a un genin de 12 años. Sus ojos azules estaban inyectados en una rabia silenciosa que hizo que los genin cercanos dieran un paso atrás de forma instintiva. ¿De qué entrenamiento estás hablando? Escupió Naruto, deteniéndose a escasos 3 metros de Kakashi, ignorando por completo la jerarquía militar frente a los demás Jounin. Desde el maldito día en que pasamos la prueba de los cascabeles, nunca me has enseñado absolutamente nada para mejorar mis habilidades. Nada. Nos diste ese estúpido ejercicio de escalar árboles para controlar el chakra y luego nos arrojaste a los lobos. Kakashi frunció el ceño visible, su ojo estrechándose al ver la insubordinación directa de su alumno delante de sus iguales. Naruto, mide tus palabras. Estás hablando con tu superior jerárquico, comenzó el ataque, endureciendo la voz. Me importa un bledo la jerarquía. Lo interrumpió Naruto, dando un paso firme hacia adelante, su voz resonando en toda la estructura de la torre central. Te centraste única y exclusivamente en el Uchiha. Cada técnica avanzada, cada sesión de taijutsu corregida, cada minuto de tu valioso tiempo como ex-Zanbu prodigio fue directo para Sasuke. A mí y a Sakura nos dejaste completamente a nuestra suerte, ignorándonos todo el tiempo como si fuéramos decoraciones molestas en el fondo de tu preciado Sharingan. Sakura tuvo que pelear hoy usando bofetadas de academia porque su gran sensei ni siquiera se tomó la molestia de enseñarle un estilo de pelea real o un ninjutsu básico de afinidad médica. Eres un maldito fraude. El silencio que siguió a la acusación de Naruto fue tan denso que el sonido de la respiración errática del chico parecía amplificado por las paredes de piedra. Los demás instructores miraban a Kakashi, esperando una réplica estratégica o una corrección de conducta.
Pero el ataque, acorralado por la verdad desnuda de sus acciones y sintiendo la presión de las miradas de los enviados extranjeros en los palcos superiores, decidió dejar de lado la máscara de la amabilidad perezosa. Su ojo visible se volvió gélido, desprovisto de cualquier rastro de la empatía que solía simular. Si quieres la verdad, Naruto, te la daré aquí mismo, sentenció Kakashi, con una voz baja pero que cortó el balcón como un hielo de invierno. En el mundo shinobi, los recursos son limitados. Un verdadero maestro debe priorizar a los genios que garantizan la supervivencia de la aldea en el futuro. No voy a perder mi tiempo ni a malgastar energía entrenando o dando consejos avanzados a alguien que no tiene un gramo de talento natural, a alguien que solo sabe gritar y hacer payasadas en el campo de batalla mientras los verdaderos prodigios cargan con el peso de las misiones. El talento no se crea de la nada, Naruto. Si te dejé a tu suerte, fue porque tu propio nivel definió tu relevancia en este equipo. Varios Jounin abrieron los ojos con incredulidad ante la crueldad desmedida de las palabras del ataque. El desprecio explícito hacia un alumno era una violación directa del código moral de los maestros de la hoja. Naruto, sin embargo, no lloró. No gritó. Una sonrisa amarga, torcida y cargada de un desprecio infinito apareció en sus labios ensangrentados. Miró a Kakashi directamente a su único ojo, y cuando habló, su voz bajó varias octavas, adquiriendo un tono tan gélido que heló la sangre de los presentes. Aquellos que rompen las reglas son escoria, pero aquellos que abandonan a sus amigos son peores que la escoria. ¿Te suena esa frase, Kakashi? Preguntó Naruto, citando el lema que el mismo Jounin les había grabado a fuego en el campo de entrenamiento. Eres el ser más hipócrita y bajo que camina por esta aldea. Te llenas la boca hablando de compañerismo, de lazos y de no abandonar a los camaradas, pero tú nos has abandonado a mí y a Sakura durante todo el maldito tiempo que hemos estado bajo tu mando. Nos vendiste una mentira de equipo mientras nos dabas la espalda para alimentar tu propio orgullo con el Uchiha. Eres más bajo que la basura, ataque. Y no eres mi maestro. Nunca lo fuiste. Kakashi se quedó completamente sin palabras. Su rostro oculto se tensó y una mirada de profunda irritación y hostilidad se instaló en su ojo visible. Ver su propia filosofía personal, el legado de Obito Uchiha de vuelta hacia él con semejante nivel de desprecio y verdad frente a toda la comunidad shinobi de la hoja fue un golpe directo a su orgullo. Dando un paso hacia adelante, Kakashi levantó la mano derecha, canalizando una sutil porción de chakra en sus dedos, listo para reprender físicamente a Naruto por la insubordinación y obligarlo a callarse antes de que el daño político fuera irreversible. Suficiente, Naruto. Te ordeno que te calles y. En el instante exacto en que la mano de Kakashi hizo el amago de avanzar, una presión atmosférica devastadora, pesada y cargada de una sed de sangre absoluta e implacable cayó sobre la sección de los instructores como el colapso de una montaña de hierro. El aire dentro de la torre pareció congelarse. Los genin más débiles cayeron de rodillas, asfixiados por la pura manifestación física de la energía asesina que acababa de desatarse. Kakashi se detuvo en seco, con el cuerpo completamente paralizado y una gota de sudor frío corriendo por su sien. Su ojo se desvió de inmediato hacia el palco principal. El tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, avanzaba lentamente desde su sección privada. Ya no llevaba la pipa en la boca. Su rostro estaba sumido en una furia tan profunda y ancestral que recordaba al profesor que había liderado a la aldea a través de 2 guerras mundiales shinobi. El chakra del viejo Kage vibraba a su alrededor en ondas invisibles que hacían temblar las barandillas de hierro de la torre. Aléjate de Naruto, ordenó el Hokage. Su voz fue baja, casi un susurro, pero la densidad de su chakra hizo que cada palabra resonara directamente en los huesos de todos los presentes en el edificio. No quiero escuchar ni una sola palabra más de ti, ataque. Ni una sola. Hiruzen caminó hasta detenerse en el borde del balcón interior, con la mirada fija en el Jounin del cabello plateado. En su mente, las piezas del rompecabezas que lo habían atormentado minutos antes finalmente encajaron con una claridad repugnante. Ahora sabía exactamente por qué la aldea nunca se había enterado del elemento madera de Naruto. El chico no había ocultado su habilidad por malicia o estrategia. Simplemente nunca había tenido un maestro que se tomara la molestia de evaluar su flujo de chakra, de corregir sus afinidades o de guiar su desarrollo básico. Kakashi lo había aislado por completo, dejándolo en la ignorancia absoluta de su propio potencial genético mientras se desvivía por el Sharingan. Sin una instrucción mínima, ¿cómo demonios iba el chico a saber que llevaba el legado del primer Hokage en sus venas? La negligencia de Kakashi casi le cuesta a Konoha la pérdida definitiva de su activo biológico más valioso.
Sin apartar su mirada cargada de intenciones asesinas de Kakashi, el Hokage levantó una mano y realizó una señal de dedo sutil pero firme hacia el techo de la estructura. Anbu llamó Hiruzen con voz autoritaria. En un parpadeo de velocidad pura, una figura vistiendo el uniforme táctico gris, chaleco blindado y una máscara de porcelana que representaba el rostro de un tigre, Tora, apareció de rodillas justo al lado del líder de la aldea, con una mano apoyada en el suelo en señal de absoluto respeto. Traigan de inmediato al escuadrón completo de Tora, instruyó el Hokage, con un tono que no admitía réplicas. Desde este preciso instante, su única misión de máxima prioridad es establecer un perímetro de protección absoluto alrededor de Naruto Uzumaki. No permitan que nadie ajeno a mi oficina se acerque a él, y bajo ninguna circunstancia dejen que ataque se aproxime a menos de 10 metros del chico. Si intenta cruzar la línea, trátenlo como una amenaza a la seguridad de la hoja. Entendido, Hokage-sama, respondió el Anbu con voz monótona, desapareciendo en un destello de humo de la misma forma en que había llegado. Hiruzen desvió su mirada hacia Naruto, suavizando ligeramente sus facciones pero manteniendo la solemnidad del cargo. Naruto, apenas terminen las preliminares de este examen, necesito que acompañes a mis escoltas de forma amable directamente a mi oficina principal. Tenemos asuntos de la más alta importancia del estado que resolver. Naruto observó al viejo Hokage. No mostró alegría por el rescate político, ni sumisión ante la autoridad del Hokage. Solo asintió levemente con la cabeza, manteniendo esa nueva y distante madurez que había adoptado desde el inicio del torneo. Mientras la tormenta política se desarrollaba en los balcones superiores, el torneo continuó su curso mecánico abajo en la arena. La pantalla electrónica parpadeó y seleccionó el siguiente encuentro. Temari vs. Tenten. El combate fue una demostración de la brutal superioridad de las tácticas de la aldea de la arena. Tenten, la especialista en armas del equipo Gui, intentó abrumar a su oponente utilizando su técnica de invocación de pergaminos, desatando una lluvia interminable de kunais, shurikens, espadas y cadenas que surcaron el aire con precisión milimétrica. Sin embargo, Temari ni siquiera se movió de su posición original. Manteniendo una sonrisa de suficiencia, la kunoichi de la arena desplegó su enorme abanico de hierro, revelando las 3 lunas marcadas en la tela a medida que aumentaba su potencia. Con un par de movimientos amplios, Temari generó ráfagas de viento huracanado que desviaron y cortaron los proyectiles de Tenten como si fueran hojas secas en otoño. La corriente de aire cortante no solo inutilizó el arsenal de la hoja, sino que atrapó a Tenten en un torbellino de presión que la elevó varios metros antes de dejarla caer con violencia directamente sobre el borde afilado del abanico cerrado de Temari, golpeando su columna y dejándola inconsciente. Temari arrojó el cuerpo de la chica hacia un lado con desprecio antes de que el examinador detuviera la pelea, demostrando la crueldad eficiente de sus fuerzas. El pitido de la pantalla volvió a resonar, atrayendo la atención de Naruto hacia las letras verdes que parpadeaban en la pared. Hinata Yuga vs. Neji Yuga. Naruto se apoyó en la barandilla, sintiendo que el ungüento que Hinata le había entregado minutos antes comenzaba a calmar los cortes de su propia espalda. Observó a la chica descender las escaleras, con las manos temblorosas y la respiración contenida ante la imponente figura de su primo, el considerado genio número 1 de la promoción anterior. El combate comenzó y la atmósfera se volvió densa con la activación simultánea del Byakugan en ambos competidores. Las venas alrededor de sus ojos se hincharon, otorgándoles una visión de casi 360 grados y la capacidad de ver la red de canales de chakra con absoluta precisión. Neji adoptó la postura clásica del Hiken, puño suave, con una elegancia que destilaba superioridad y desprecio. Desde los primeros intercambios de golpes, la diferencia de niveles fue dolorosa de ver. Neji esquivaba los intentos de ataque de Hinata con movimientos mínimos, desviando sus manos y contraatacando con golpes precisos dirigidos a sus puntos de presión, Tenketsu. A medida que la pelea avanzaba, Neji comenzó a descargar una presión psicológica brutal sobre su prima, utilizando cada pausa para recordarle su mediocridad. La gente no puede cambiar, Hinata, sentenció Neji, bloqueando un golpe directo y conectando un impacto sordo en el pecho de la chica que la hizo escupir una bocanada de saliva. Naciste en la rama principal, pero tu falta de talento te define como una fracasada. El destino ya ha determinado que eres débil, que nunca estarás a la altura del clan Hyuga y que tu existencia es un error. Ríndete. No tiene sentido luchar contra lo que el destino ya ha decretado para ti desde el día en que naciste. Hinata cayó de rodillas, tosiendo sangre, con sus canales de chakra severamente dañados por los impactos del puño suave.
Sus ojos perlados se llenaron de lágrimas ante la crueldad de las palabras de su primo. En el balcón, la mayoría de los espectadores miraban con indiferencia, asumiendo la victoria del genio como un hecho natural. Pero de repente, una voz rompió el murmullo de la torre. «Levántate, Hinata», gritó Naruto. Su voz no tenía el tono alegre de antes. Era un rugido potente, directo y cargado de una convicción absoluta que resonó en toda la arena. «No escuches las estupideces de ese idiota. Demuéstrale que sus palabras sobre el destino no valen nada. Tú eres más fuerte de lo que él jamás será». Hinata levantó la cabeza, encontrándose con la mirada de Naruto desde el balcón superior. Ver al chico que ella tanto admiraba, al portador de esa nueva calma gélida, dándole su apoyo incondicional en medio de su peor humillación, encendió una última chispa de fuerza vital en su cuerpo. Con un esfuerzo sobrehumano, Hinata se puso de pie una vez más, adoptando la postura de combate a pesar de que su corazón amenazaba con detenerse por los golpes recibidos en sus puntos vitales. El encuentro terminó de forma sangrienta. Hinata se lanzó en un último y desesperado ataque, pero Neji fue implacable. Con una serie de golpes rápidos, cerró por completo los tenketsu principales alrededor de su corazón, provocándole un paro cardíaco interno que la hizo desplomarse inconsciente en un charco de su propia sangre. Los médicos y su maestro Kurenai ingresaron de inmediato para retirarla de urgencia antes de que muriera en la arena. Neji dio la espalda al cuerpo herido de su prima, pero antes de subir las escaleras, se detuvo al escuchar unos pasos pesados aproximándose al borde del balcón superior. Naruto Uzumaki estaba de pie, mirando hacia abajo. Su rostro estaba completamente sumido en las sombras de la torre, pero sus ojos azules brillaban con una intensidad escalofriante, desprovista de cualquier rastro de humanidad. Una energía densa y pesada comenzó a emanar sutilmente de sus pies, haciendo que el hormigón de la barandilla crujiera levemente bajo sus manos. «Disfruta tu victoria mientras puedas», Neji dijo Naruto. Su voz fue un susurro sordo, pero cargado de una promesa de violencia tan explícita y fría que hizo que el genio del Byakugan entornara los ojos, sintiendo una súbita y desconocida punzada de peligro correr por su columna. «Te prometo que en las finales, voy a enterrar tus estúpidas teorías sobre el destino tan profundo bajo la tierra que nunca más volverás a ver la luz del día. Y no será una pelea limpia. Te voy a destruir». El clímax de las preliminares llegó con el último y más destructivo combate de la jornada. Rock Lee vs. Gaara. Fue el enfrentamiento definitivo entre el trabajo duro llevado al límite absoluto y el talento natural protegido por fuerzas oscuras. Rock Lee, el alumno estrella de Mahito Gai que no poseía la capacidad de usar ninjutsu o genjutsu, descendió a la arena con una sonrisa llena de determinación. Frente a él, Gaara de la arena permanecía inmóvil, cruzado de brazos, rodeado por esa aura de muerte y la arena que flotaba a su alrededor de forma autónoma desde su calabaza. La batalla comenzó con Lee intentando usar su taijutsu convencional, pero la defensa automática de la arena de Gaara bloqueaba cada golpe, patada o kunai con una velocidad sobrehumana, manteniendo al Jinchuriki de la arena completamente intocable. Al ver la inutilidad de sus ataques físicos iniciales, Gai le dio la autorización desde el balcón superior para realizar su primera gran liberación. «Quítatelas, Lee», gritó Gai con un pulgar arriba. Lee se sentó en el borde de una de las estatuas de piedra de la arena y se desabrochó las pesadas pesas de entrenamiento que llevaba en los tobillos. Cuando las dejó caer, los dos bloques de metal impactaron contra el suelo con una fuerza tan descomunal que levantaron dos enormes columnas de polvo y rompieron el hormigón reforzado de la base, revelando el peso absurdo con el que el chico se movía a diario. De inmediato, la velocidad de Lee se incrementó hasta niveles que desafiaban la percepción visual normal. Se convirtió en un borrón verde que comenzó a correr alrededor de Gaara, moviéndose tan rápido que la defensa automática de la arena empezó a quedarse rezagada. Con un movimiento ascendente, Lee logró conectar el primer golpe directo en el rostro de Gaara, rompiendo la armadura de arena que cubría su piel y haciéndolo retroceder por primera vez en toda su vida. Ante la resistencia de la defensa de Gaara, Lee decidió ir más allá de los límites del cuerpo humano. Se detuvo en el centro del campo y comenzó a canalizar su energía interna, abriendo consecutivamente las puertas internas, Archimon. Tercera puerta, cuarta puerta, quinta puerta. Abierta. Rugió Lee, con su piel tornándose de un color rojo brillante debido a la tremenda presión sanguínea y su cabello erizándose por el chakra desatado. La velocidad de Lee se volvió absoluta, rompiendo la barrera del sonido con cada paso.
Se lanzó contra Gaara, convirtiendo al ninja de la arena en un saco de boxeo humano en mitad del aire, conectando decenas de golpes devastadores que la arena automática ni siquiera lograba rastrear. El clímax llegó con la ejecución de la Ura Renge, Loto Oculto, un impacto masivo utilizando una venda para atraer a Gaara hacia el suelo y conectar un golpe final con toda su potencia destructiva. Sin embargo, el esfuerzo cobró un precio terrible. Los músculos de Lee comenzaron a desgarrarse y sus huesos sufrieron microfracturas por la tremenda presión de las puertas abiertas. Cuando el polvo se aclaró tras el impacto final, se reveló que Gaara había logrado amortiguar el golpe en el último segundo convirtiendo su propia calabaza en una cama de arena blanda. Con Lee completamente exhausto, incapaz de mover un solo músculo debido al colapso de su cuerpo, Gaara se levantó con el rostro desencajado por una furia psicótica. Extendió su mano derecha hacia el cuerpo indefenso del chico verde. Sabaku SMSM, funeral de la arena. Gritó Gaara. La marea de arena envolvió el brazo y la pierna izquierda de Lee, presionando con una fuerza tremenda que fracturó los huesos y destruyó los tejidos musculares de forma instantánea. Gai saltó a la arena de inmediato para interponerse antes de que Gaara asesinara a su alumno, deteniendo el encuentro y otorgándole la victoria al ninja de la arena. Incluso inconsciente, el cuerpo de Rogue Lee se puso de pie por pura fuerza de voluntad, manteniendo una postura de combate que hizo que Naruto mirara la escena con un profundo y silencioso respeto hacia el verdadero significado del esfuerzo personal. Con la conclusión del último combate, los genin sobrevivientes se reunieron en el centro de la arena frente al tercer Hokage y los examinadores para realizar el sorteo oficial que definiría los emparejamientos de la tercera y última fase de los exámenes Chunin, la cual se llevaría a cabo en un mes en el estadio principal de la aldea. Ayate Gecko activó la pantalla electrónica por última vez, permitiendo que las combinaciones finales se grabaran en las mentes de los competidores y de los líderes políticos presentes. El tablero quedó configurado de la siguiente manera. Naruto Uzumaki contra Nejiryuga. Gaara contra Dosuke Inuta. Sasuke Uchiha contra Kankuro. Shikamaru Nara contra Temari. Shiro Aburame, quien esperaría en la retaguardia para luchar directamente contra el ganador del encuentro número 4. Naruto observó el tablero con fijeza. No miró a Kakashi, quien permanecía a la distancia bajo la estricta vigilancia de tres figuras de máscaras de porcelana del escuadrón Anbu. No miró a Sasuke, quien acababa de ingresar al balcón con el cuello vendado y una expresión de arrogancia renovada tras recibir el sello de su maestro. Su mirada se detuvo primero en Neji, reafirmando la promesa silenciosa de destrucción que le había hecho minutos antes. Y luego se desvió hacia sus propias manos, sintiendo esa corriente densa, vital y misteriosa de la madera libre fluyendo bajo su piel. El mes de entrenamiento que se avecinaba ya no pertenecía a los planes del equipo 7. Su camino se bifurcaba de forma definitiva hacia los despachos más oscuros del poder de la hoja, listo para reclamar el legado que el sistema le había intentado robar en el silencio de su soledad.